¡Hey! Muy buenos días, familia, feliz domingo a todos, o cualquiera que sea el día que tú utilices para ver este vídeo. Qué alegría saber que podemos estar conectados una vez más a través de esta enseñanza, así que te animo mucho, me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas de poder compartir contigo este rato, así que deseo que pueda ser práctico, útil, algo que puedas utilizar durante toda la semana. Así que muchas gracias por estar ahí firme, te mando un abrazo enorme de parte de Dorcas, de los niños y mío, de mis padres y de todo el equipo de liderazgo de Salem Barcelona, deseando que puedas estar bendecido, mucho ánimo, mucha fuerza. Estamos muy orgullosos de muchos de vosotros que os estáis manteniendo firmes a pesar de las dificultades. No caigas en el error de pensar que solo todo esto es difícil para ti, ni mucho menos. Este tiempo que ha pasado y el que vivimos es difícil para todos, absolutamente para todos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha también responsabilidad. Y cuidado también, si Dios quiere, deseamos a partir de septiembre poder tener más reuniones presenciales, que a todos nos gusta mucho eso. Pero tenemos anuncio, tenemos gran anuncio. Y es que si Dios quiere, el próximo domingo 12 de septiembre, apunta, domingo 12 de septiembre, tenemos el privilegio de tener en Salem Barcelona de manera presencial, si Dios quiere, a Raúl Abraham y su esposa Ruth. Qué alegría, porque vamos a poder terminar justo la serie ¿Qué provecho tiene?, donde estamos estudiando el libro de Eclesiastés de la mano del profe Raúl Abraham, y justo para cerrarlo llega al final el episodio 12, el desenlace, el final de esa serie va a ser presencial y nos da muchísima alegría, así que te animo a que te lo apuntes bien, que no faltes, puedes invitar a un buen amigo, a alguien de tu familia, buen momento para disfrutar de este domingo presencial con Raúl Abraham y su esposa, es genial. Así que a mí siempre me gusta decir que esto me recuerda un poquito como cuando vas de excursión. Hace poco estuvimos los dos ahí en Huesca, que nos gusta ir de vacaciones, hicimos una ruta, una excursión muy bonita a una de las montañas que hay en los Pirineos aragoneses, que son preciosas, y tuvimos el privilegio de ir en jeep con un guía, y qué privilegio poder ir con un guía que nos explicó al detalle la fauna, las plantas, los ríos, lo que se mueve, cómo se llama, qué hace esto, qué hace esto. ¡Qué maravilla! Pues esto ocurre lo mismo cuando tienes delante a Raúl Abraham, que es un profe extraordinario en teología, y qué alegría poder adentrarnos en este libro, Eclesiastés, que es de los más bonitos de la Biblia y más complicados, de la mano de un experto en la materia, así que te invito a valorarlo y apreciarlo. Si Dios quiere, domingo 12 de septiembre, ya lo iremos recordando, Raúl Abraham y su esposa en Salem, Barcelona. ¡Vamos! Así que qué alegría. Pero hoy, familia, hoy os toca conmigo, con Abraham. Espero que os sirva, que pueda ser también un rato bueno y que podamos aprender. Estamos dentro de la sexta serie del año, titulada Una Iglesia Fiel. La comenzamos la semana pasada con el mensaje de nuestro pastor Pedro Cuadrado. Hoy estamos con el segundo episodio de esta serie, Una Iglesia Fiel. Entendiendo por iglesia, familia, lo decimos siempre, no un local, no un templo, no un lugar donde nos reunimos, no una actividad en concreto, sino una comunidad, una familia en torno a Cristo. Eso es la iglesia. Recordad que la iglesia no es ni será nunca un lugar al que ir, sino una familia a la que pertenecer, y ojalá Salem Barcelona sea tu familia, y si no es otra, pues por supuesto mantente conectado, mantente en comunidad. Eso es una iglesia, no un local, aunque evidentemente es importante el local y el templo y nos permite hacer muchas cosas. De hecho, hace un tiempo hablaba con un buen siervo de Dios, un amigo pastor, que estaba muy preocupado porque por temas de urbanismo es probable que tengan que dejar su templo de toda la vida, y cuando decimos de toda la vida es de toda la vida, años y años ahí. Y comprendo perfectamente su angustia, porque obviamente pues hay mucho afecto en ese lugar y se han vivido muchas cosas, generaciones, pero ojo, ojo familia, con cogerle más cariño de lo que toca y equivocarnos. Una iglesia no es un local, no es un templo, no son actividades. La iglesia es comunidad, es relación, es familia, familia de Dios. Así que te animo a tener en cuenta eso cuando hablamos de una iglesia fiel. Y cuando decimos fiel, lo mismo, ojo con la palabra fiel, porque como pasa mucho hoy en día, y me da mucha pena, muchas palabras son abaratadas en su significado, o se utilizan solo del lado que uno le gusta, la sociedad la lleva al lado que interesa, pero la palabra fiel, dice el diccionario, de manera profunda, de manera determinante, mira cómo me gusta, qué precisión del diccionario, dice del latín fidelis, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Eso dice el diccionario, eso es fiel, y no lo que te quieran vender, o a veces creemos o pensamos. Una iglesia fiel es al final una comunidad, una familia en torno a Jesús, cristianos, que lo que desea es guardar la fe y la constante afecto de Jesús y de sus hermanos, que sea capaz de cumplir con sus obligaciones con Jesús y con sus hermanos, y que no defraude la confianza depositada en él de parte de Jesús y de sus hermanos. Y a eso aspiramos, y por eso estamos en esta serie intentándolo
poco a poco. Y me gustaría que te quedaras con esta última frase de la definición de fiel que dice: y no defrauda la confianza depositada en Él, en ti, como cristiano, como miembro de la Iglesia. Me gustaría que lo subrayaras porque un poco más adelante vamos a hablar de esto. Y hoy estamos con el episodio 2 de esta serie, que yo he titulado Del Sheriff Woody a Colosas. Del Sheriff Woody a Colosas. ¿Por qué? Porque me recuerda a este personaje de ficción. Aquí tenéis sustraído las películas. ¿Sabéis quién es Woody? Es este de aquí, el vaquero. Este de aquí, Woody, tiene ahí 4 películas de Toy Story. La primera fue en el año 1995, una de mis películas favoritas de animación. Mi favorita es Ratatouille, ya lo sabéis, pero Toy Story está en el top 3, en el top 3 de mis favoritas, y el personaje de Woody, si no lo conoces o lo conoces, es súper entrañable, pues es el juguete favorito de su dueño, el niño Andy. De hecho, Andy, el juguete Woody, en su pie tiene pues el nombre de Andy escrito a mano. Es el juguete favorito y es el jefe, digamos, quien dirige al resto de la comunidad de juguetes de Andy. Y me recuerda a este personaje porque se pasa todas las películas, las 4 películas, este personaje Woody luchando y sufriendo y trabajando por mostrar su amistad, su lealtad con Andy y con el resto de juguetes. De hecho, la banda sonora, súper conocida de esta película de Toy Story, seguro que la has oído alguna vez, el título dice: hay un amigo en mí. Seguro que sí, hay un amigo en mí. Seguro que has oído la canción, si no, pues te invito a que la escuches. Es el título muy conocido, hay un amigo en mí, que es el mensaje de este Woody a su niño: hay un amigo en mí. Y me recuerda porque esta palabra amigo, quiero que te quedes con ella, y esta confianza depositada en ti de la palabra fiel, para mí casan muchísimo. Y ahora vamos a llegar al libro de Colosenses, a la carta en Colosenses, donde hay una palabra que a mí me salta siempre que leo Colosenses, me salta una palabra, a ver si averiguas cuál es, y te invito a buscar conmigo en la Biblia. Así que vamos al libro de Colosenses, la carta de Colosenses. Aquí abre tu Biblia, qué alegría tener una Biblia o un smartphone, y busca ahí hacia el final del Nuevo Testamento la carta de Colosenses, que es pequeñita, tiene 4 capítulos solo, es una carta a la iglesia de Colosas. Como decimos siempre, cuando te acerques a la Biblia, léela, te invito a leer la Biblia, a cogerla, lee la Biblia, si sea que has leído mucho o que has leído poco, lee. Si la has leído poco, empieza por el Nuevo Testamento, mi recomendación. Te invito también, como decimos siempre, a leerla en una versión que puedas entender bien. Hoy en día tenemos acceso a muchas versiones, eso depende de qué año se hizo la traducción, cuándo se escribió, qué manuscritos se usaron. Puedes utilizar versiones totalmente actuales que nos permiten usar un vocabulario muy útil. Ya sabéis que a mí me gusta leer, y hoy vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Hay otras como la Nueva Biblia Viva o otro tipo de versiones también muy buenas, muy actuales, que nos ayuden a entender la letra. Y por supuesto, consejo más importante, léelo en primera persona. Vale, no busques aprender para otro, enseñarle a otro, esto que bien le iría a otro. No, esto es para mí, para Abraham en primer lugar, y por supuesto para ti. Léelo en primera persona. Muy bien, pues vamos al libro de Colosenses, esta carta de Colosenses, y como decía nuestro pastor la semana pasada, es una carta que escribió Pablo el Renacido. Ya sabéis, nuestro amigo Pablo el Renacido escribió en la cárcel. Lo mismo que ocurrió con las cartas de Efesios, Filipenses y Filemón, la escribió desde la cárcel, nos dice la Biblia, y la escribió a la iglesia de Colosas, una pequeñita ciudad ahí en Asia Menor, provincia de Romana, que estaba cerca de la ciudad, como hablamos ayer, de Hierápolis y de la Odisea, estaba muy cerquita. Y esta ciudad, Colosas, era una ciudad muy pequeñita que tenía una iglesia que Pablo no conocía físicamente, no había estado allí, no había tenido la oportunidad de estar, igual que ocurre con la iglesia de Roma y Romanos, tampoco pudo estar allí. Así que estaba Epafras, que nos dice la Biblia que era gran colaborador de Pablo, y nos dice Pablo, habla muy bien de él, que fue un gran siervo. Muchos piensan que fue quien fundó esta iglesia, no lo sabemos exactamente, pero da la impresión, por la influencia de este hombre, que posiblemente este Epafras fuera quien fundó la iglesia. Y nos dice aquí que él es quien da reportes a Pablo, y Pablo escribe esta carta a Filipenses. Y esto es importante también, familia, lo hemos hablado alguna vez. Cuando te acerques a leer esta carta o cualquier libro de la Biblia, hay que entender algo. Esta carta no fue escrita para ti ni para mí directamente. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, no fue directamente, fue una carta, un email. Imaginaros si Pablo hubiera tenido email hoy en día, ¿cómo se comunicaría? No, fue una carta en concreto para la iglesia de Colosas. Él había recibido una información de Epafras y escribe esta carta, como te pasaría a ti o a mí si te hacen un reporte de algo y dices, voy a escribirle según lo que me han dicho. Es una carta no escrita directamente para ti y para mí hoy, sino para la gente que estaba en Colosas y sus alrededores. Así que es por eso que es peligroso, sería un error coger un único versículo y sacar de eso una gran conclusión, ya que es algo específico para ese tiempo, ese momento, hace un montón de años, en torno al 60 después de Cristo.
Lo que sí que es muy útil, y por eso está en la Biblia y nos encanta tenerlo, gracias a Dios, es poder leerla completamente. Te invito a leerla en tu casa y si puedes en varias versiones, los 4 capítulos, que te hagas una idea general, global de lo que estamos hablando aquí, de lo que está hablando Pablo, y eso totalmente útil y práctico para nuestras iglesias y para tu vida y para mi vida. Y por eso vamos a leer hoy y vamos a extraer enseñanzas. Pero es interesante que cuando te acerques a la Biblia tengas en cuenta eso. Muy bien, pues vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 24, versículos muy importantes de esta carta, donde salta esa palabra que te digo que me salta siempre cuando leo Colosenses, me salta esa palabra que tiene relación con esa definición que hemos hablado de fiel, y con el amigo Buddy. Acordaros, por aquí lo tenemos, hay un amigo a mí, vamos a leer. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 24, dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. ¿Y cuál es la palabra que salta? ¿Cuál es la palabra que te ha saltado? Por lo menos a mí me salta siempre. La palabra es amigo. Efectivamente, amigo. De ahí el enlace con Buddy, el sheriff Buddy, hay un amigo de mí. Y de ahí esa palabra fiel que hemos leído, que esa confianza depositada en ti. Es interesante, es precioso. A mí me encanta saber que Dios me puede considerar amigo. Es algo realmente extraordinario. Y tú y yo, dice la Biblia, de que nos cuenta aquí el renacido Pablo, que somos amigos gracias a la redención de Jesús. Y me gustaría en esta mañana, un poquito como compartía nuestro pastor Pedro Cuadrado la semana pasada, volver a recordar 3 características que realmente haría de nosotros amigos, una iglesia fiel. ¿Cómo nos garantizamos ser una iglesia fiel? ¿Cómo nos garantizamos ser una iglesia donde seamos amigos de Dios? Es un poquito el reto y el desafío, porque esto no siempre se logra. Y la idea es poder hablar de estas 3 cosas, intentando hacer balance, intentando poder ajustar de tal manera que podamos tener esa tranquilidad de que estamos siendo una iglesia fiel, una iglesia donde somos amigos de Dios. Y me gustaría compartir exactamente igualmente que la semana pasada los 3 puntos recordar los 3 puntos que compartió nuestro pastor Pedro, para mí realmente importantísimos, que me encantaría que volver a ahondar en ellos, volver a recordarlos, a profundizar, que sea algo que cale dentro, que sea profundo, que entre dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, y lo entendamos, porque el anhelo, el deseo, como comunidad, sale en Barcelona en concreto nosotros, pero allí donde tú estés, si no formas parte de nuestra comunidad, una iglesia fiel, una iglesia donde hay amigos de Dios. Y hay 3 características, bajo mi punto de vista, imprescindibles para lograr dar en el blanco, para lograr ser, como decíamos al principio, esa iglesia fiel, esa familia, esa comunidad cristiana, que sea capaz de guardar y ser constante en el afecto con Dios y con su familia, que sea capaz de cumplir las obligaciones con Dios y con su familia, es decir, con los hermanos de la iglesia, y que no defraude la confianza depositada de parte de Dios en nosotros como amigos, y también la confianza depositada por el resto de hermanos. 3 características, vamos de una en una rápidamente. Número 1, lo hablaba nuestro pastor la semana pasada y me gusta recordarlo de nuevo, es que sea capaz que guarde y conserve un legado. Una iglesia que guarda y conserva un legado. En esta carta a Colosenses, Pablo insiste en la importancia de recordar el mensaje de la redención. Y hoy quiero volver a recordártelo, gritarlo, que pienses en ello. Este es el mensaje. La Biblia nos deja otros mensajes enseñados, pero este es el mensaje imprescindible que toda iglesia, que todo cristiano tenemos que guardar. Es el legado que por generaciones ha ido pasando y nos llega a través de la Biblia y de personas, y hoy está en tu responsabilidad y en la mía poder guardar el mensaje de todos los que hay. ¿Cuál? El de la redención. El mensaje de la redención es importantísimo. Dice Colosenses, capítulo 1, 24 al 27. Vamos a leer así. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Versículo 26. Este mensaje habla del plan que desde hace muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido, a sus amigos.
Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es el siguiente. Ojo, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y le dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Este es el mensaje, este es el legado, familia. Y dice Juan 19, versículo 28 al 30, donde nos narra el final de Jesús. Dice, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, entonces empaparon una esponja en el vinagre y la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Todo está cumplido. En la versión tradicional de Reina Valera, consumado es, quizás te suena más. Todo está cumplido, es decir, Jesús cumple el plan de Dios y se consuma el legado, se consuma el milagro, se consuma la gran victoria de las victorias que haya habido en el mundo entero. Es tu redención y mi redención. ¿Os acordáis del ejemplo que ponía nuestro pastor Pedro la semana pasada de aquella niña que compró esa joya con todo lo que tenía? Todo lo que tenía Dios lo dio, su Hijo, y Jesús puso todo lo que tenía por salvarte a ti y a mí. Y quiero recordártelo hoy más que nunca. Me da tristeza, como yo el primero. Muchas veces nos empapamos de tantos mensajes, y hoy que tenemos redes sociales y nos llegan, pues eso, mensajes, predicaciones, hay eventos de todo tipo, ¿cuánto consumismo cristiano hablando de ti y de mí personalmente? ¿Cuánto de conseguir, de lograr, de vencer, de promesas, de milagros? Y si todo eso está en Jesús, es posible, Él es nuestro ayudador. Pero el mensaje, el legado, lo que hay que conservar es la redención. Como dice mi padre, que me encanta, tenemos el billete directo al cielo, y eso vale mucho. Por eso que me encantaría que tú y yo, cada vez que nos levantamos por la mañana, antes de pedirle a Dios por los alimentos, por tu propia salud, porque te ayude en el trabajo, dile gracias Dios por mi redención. Gracias Jesús, que tengo una esperanza maravillosa, que pase lo que pase hoy, de aquí a un minuto, de aquí a 70 años. Voy a gozar en el cielo del hogar que tú me preparas. Y eso es un mensaje a conservar como iglesia fiel. No lo perdamos, al contrario, démosle valor, mucho valor, muchísimo valor, por encima de todas las demás cosas. Dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo, este versículo tan conocido, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y me gusta este versículo conocidísimo, porque dice que Dios amó tanto a ¿quién? A Abraham, sí, a Abraham lo amo mucho, sí, a ti también te amo mucho, pero no, dice a todo el mundo. Es un mensaje global. El mensaje de Jesús no es un mensaje de solo para ti, no, es un mensaje global. Es un milagro, es una victoria para toda la humanidad, todos aquellos que lo acepten. Así que no lo dejemos en algo tan pequeñito como lo que pueda ocurrir en mi vida, que sí, es importante, obviamente a mí me importa, pero solo en mi vida. Muchísima gente hubo antes que yo y habrá después, si Dios quiere. Dejemos de mirarnos tantos a nosotros mismos y miremos hacia adelante, miremos a Jesús. Ese es el legado, es el mensaje a conservar, y cada uno luego es como es, tenemos nuestro estilo, nuestra manera, nuestra forma. A mí me gusta muchas veces, pues cuando abro una lata de atún me recuerda eso, no en conserva, ¿no? Pues hay latas más modernas, más antiguas, más grandes, más pequeñas, que pone mucho, pone poco, lo que importa está dentro. Como iglesia fiel, como iglesia donde queremos ser amigos de Dios, hay algo que tiene que destilar, que se tiene que notar, y es nuestra pasión por el legado, la redención de Jesús. Dice Juan 14:16, y yo le pediré a Dios Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Por supuesto que sí, Jesús, que fue quien nos salvó, marcha al cielo y dice, estaos tranquilos, os dejo al Espíritu Santo con vosotros, que os va a ayudar. En otras versiones dice, os va a consolar. Y por supuesto que hay consuelo, hay esperanza para situaciones personales que tú puedas tener y yo, pero por favor, el legado, el tesoro, aquello a conservar, el mensaje de Jesús, la redención. Él pagó un precio altísimo y tenemos un billete precioso al cielo, precioso, y eso es algo que recordar, es algo que mantener como un auténtico legado. Familia, saborealo, disfrútalo. Son muchas generaciones las que han ido conservando ese legado y llega a mis manos y a tus manos. Tenemos una responsabilidad, tenemos una, como decía la palabra fiel, esperan de nosotros. Aquellas personas que han trabajado, y no solo antiguamente, sino actualmente tenemos nuestros pastores, Joaquina, Javier y Carmen, gente con muchos años
guardando el legado, tenemos una responsabilidad también con ellos, también con nuestros hermanos. Te invito a pensarlo, a reflexionar en ello. Dice, para terminar, me gusta esta frase de Antonio Vieira, la leíamos hace unas semanas atrás, que dice, mirando hacia la cruz, veo lo caro que costé, mirando hacia el espejo, veo lo barato que me vendo al pecado. Y cuando decimos pecado, recuerda que pecado es error, no dar en el blanco. No pienses necesariamente en algo tremendamente malo, catastrófico, siniestro. Simplemente no dar en el blanco. No apreciar la redención, el ser feliz, lleno, porque Jesús lo ha hecho por nosotros. Y tenemos un futuro garantizado, precioso. Que no nos nuble la vista solo, pues lo que tenemos delante. Me gusta esta frase de John MacArthur que dice, usted es un mensajero, no el mensaje. Ojo con eso. Evidentemente que es importante que seamos un ejemplo para el resto de personas, especialmente para los no cristianos, pero de ninguna manera yo ni tú somos el mensaje, somos mensajeros. Conservamos un mensaje, el mensaje de Jesús. Así que te animo a valorarlo, a pensarlo, como esta primera característica de una iglesia fiel, de una iglesia amiga de Dios. Número 2, segunda característica, que tiene una identidad definida. Pablo insiste también en la carta a Colosenses en la importancia de reconocer a Jesús como Dios, como el centro de la iglesia, como lo más importante. De hecho, hay pocas cartas donde insista tanto. Esto tiene que ver posiblemente, como hablamos, porque es una carta específica para la iglesia de Colosas, donde a él se le ha transmitido que quizás había problemas con este tema, con valorar a Jesús, con valorar su trabajo de redención, con infiltrarse temas de leyes judías antiguas, en fin, con varias cosas. Y Pablo dice, para. Ojo, Cristo es Dios. Él ha hecho lo más importante, está sentado al lado del Padre, es tan importante como Él, y Él es quien nos ha salvado. Dice Colosenses 2, vamos a leerlo en palabras del renacido, de Pablo, en Colosenses 2, versículos 6 a 10. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, dice, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y a mí me gustaría recordaros, lo hemos hablado muchas veces y a mí me gusta mucho esto recordarlo a la gente, que a veces parece que se nos olvide. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y a mí me da pena que a veces, en vez de ser cristianos, seguidores de Cristo, pues seguimos a otras cosas y nos liamos, como pasaba en Colosas, con liturgias, con ritos, con leyes concretas que había en el pueblo de Israel en años muy antiguos, y estamos ahí enredados con eso, como dice aquí Pablo mismo. Si te lees la carta lo vas a ver cómo está. Oye, estáis ahí liados, que si se come, no se come, que si hay que hacer esto para lograr no sé qué, y él dice, que esto ya está, déjalo. Cristianos, Cristo es la cabeza, a Él obedeced. Fijaros lo que Él dijo, lo que Él hizo, a Él obedeced. Y somos cristianos, te lo recuerdo, seguidores de Cristo. Yo soy madrileño, nacido en Madrid, español, no soy judío, pero sí soy cristiano, seguidor de Cristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hebreos 12, del 1 al 2, dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar todo el pecado. Recuerda, cuando hablas pecado, no digo, pecado es error, no dan en el blanco. Dice, debemos dejar todo el pecado, todo ese fallo que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención, me encanta esta manera de expresarlo, pongamos toda nuestra atención en Jesús, nuestros ojos en Jesús, en la versión Reina Valera más tradicional, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Es Él, no es otra cosa, es Él. Los ojos, nuestra atención en Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su ejemplo? ¿Cuál es su reto? Y esa es nuestra identidad. Para lograr ser esa iglesia, esa comunidad, esa familia en torno a Cristo, capaz de ser fiel, capaz de ser buenos amigos. Que tenga una identidad clara. ¿Cuál es? Jesús es la cabeza. No es Abraham, no es quien tú quieras poner, ni el predicador más famoso que te... No, es Jesús, es la cabeza, el único importante. Dice Mateo 11:29, en palabras de Jesús.
obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Va. Y como estas tienes montones de palabras de Jesús. Lee los 4 evangelios y empápate de Cristo, de Jesús, de lo que Él dijo y Él hizo por ti. Me encanta. Dice James Dobson, doctor James Dobson, ser cristiano significa tener que pagar un precio muy alto. Uno podría llegar a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la Iglesia o debilitarla es quitar de su camino todos los desafíos. El desafío, mantenerse como una Iglesia fiel. Amigos de Dios. Y para eso tenemos que conservar y recordar el mensaje, el legado. Y para eso tenemos que tener clara a quién seguimos, cuál es nuestra identidad. Jesús, Él es la cabeza. Dice Charles Finney, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento no es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a Jesús. Claro que sí. Así que no estoy yo mismo lo que estamos hablando, ni tú mismo, y estar enredado, que sí. Por supuesto, Dios puede atender cada una de mis necesidades, sí, pero no lo reduzcas a eso, por favor. Es mucho más amplio. Hay una eternidad preciosa delante de nosotros. Sigue a Jesús. Fíjate en Él. Y número 3, para terminar, familia. Tercera característica de esa iglesia fiel, de esa comunidad cristiana, de esa familia cristiana que desea ser un buen amigo de Jesús y cumplir con esa definición que hablamos al inicio. ¿Cuál es la tercera posibilidad? Que cumple con su misión. Cumplir con nuestra misión. Pablo también insiste en esta carta a Colosenses acerca de que debemos actuar conforme a lo que Jesús nos encomendó, lo que a Él le gusta. Dice Colosenses 3, versículo 1 a 4, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Cuando hablábamos de pecado, de no dar en el blanco. Las cosas de este mundo. Pues, dice el versículo 3 y 4, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¡Amén! ¡Qué victoria! ¡Qué momento ese! Vaya momentazo será. Tremendo. Valóralo, saborealo, consérvalo, transmítelo. Juan 15, el versículo 14 al 15, dice, ustedes son mis, otra vez la palabra, amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Y tenemos una misión. Sobre nosotros una obligación y una responsabilidad que espera Jesús como amigos. ¿Cuál es? La dijo en Mateo 28, 18 al 20. Tenemos una misma visión que es, dice el versículo 18, pero Él se acercó y les dijo a los discípulos, he recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice que vayamos y prediquemos, que hagamos discípulos, enseñándoles los mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Dice en Mateo 22, 36 al 40, le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y Él contesta en el versículo 37, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo, a tu próximo, con el mismo amor con el que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y las demandas de los profetas se reúnen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Así que aquí tenemos la misión que tenemos todas las iglesias del mundo. Esto es igual absolutamente para todos, no es solo para Salem, Barcelona, no es para todas las iglesias que hay en el mundo. Todos tenemos la misma misión. Otra cosa es que luego tenemos diferentes visiones, diferentes maneras de hacer. Unos son más modernos, otros menos modernos, más grandes, más pequeños, más actuales, menos actuales, de aquel color, de aquel, depende del lugar, la forma, los miembros, el ministerio, todo, pero la misión es la misma. Apuntamos al mismo sitio. Lo hemos leído aquí. ¿Cuál es? Amar a Dios por encima de todas las cosas, a nuestro próximo como a nosotros mismos, mientras hacemos discípulos enseñándoles los mandamientos, que son estos que hemos dicho. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Esta es la misión que tenemos y tenemos que cumplir con ello. Se espera eso de nosotros como iglesia fiel, como amigos de Dios. Se espera eso de nosotros. Es nuestra obligación. Se espera eso de nosotros. Así que este es el mensaje que me gustaría
dejarte en esta mañana, deseando que lo puedas masticar, que lo puedas saborear, que lo puedas pensar y que lo puedas evaluar. Estoy yo, como miembro de Salem Barcelona, de esta familia, de esta comunidad, o la que sea que tú sigues, que estás escuchando el mensaje, estoy logrando en esto. El desafío, familia, es eso, ser esa iglesia capaz, recuerda, esa familia, esa comunidad cristiana, capaz de cumplir con esa definición de fiel que dice que guarda y es constante en su afecto con Jesús y con sus hermanos, que cumple con sus obligaciones con Jesús y con sus hermanos, y que no defrauda la confianza depositada en ella por Jesús y por sus hermanos. Y luego ponlo también en primera persona para ti y para mí. Si soy capaz de ser ese amigo de Dios que Él espera, ese amigo de Dios que mi comunidad espera. Ojalá que sí. Me gustaría terminar con estas frases de Sergio Valerga en su libro Una iglesia relacional. Dice: la iglesia debe ser, para las nuevas generaciones, la promesa de ese hogar en el que puedan sentirse parte de una familia, la familia de Dios. Y dice también más adelante: todos necesitamos que alguien nos vea como Jesús nos ve. Todos lo necesitamos. Sí, seguro que hay alguien próximo a ti que necesita que alguien lo vea, quizás tú, como Jesús lo ve. Y me gusta mucho esta frase de Robert Barriger, para terminar, que dice: hay muchos pastores enfocados en cuidar que nada cambie, cuando deberían estar pensando en cómo cambiar para poder tener éxito en la misión que nunca cambia, la misión que tenemos todas las iglesias. Así que hasta aquí el mensaje, deseando que sea práctico, útil, que lo puedas pensar, y seguimos creciendo en esta serie. La semana que viene, episodio 3, así que Dios te bendiga mucho, os queremos un montón, un abrazo enorme y hasta pronto, familia. Chao.